Las cartas de la princesa Diana siempre han revelado su amor, sus miedos y sus esperanzas. En 2024, una carta recién descubierta dirigida a sus hijos, William y Harry, arroja luz sobre el futuro que ella había imaginado para ellos. Quería que tuvieran la libertad que ella nunca tuvo, instándolos a anteponer la felicidad al deber. Pero, ¿por qué esta carta permaneció oculta durante tanto tiempo? ¿Qué revelaba sobre sus luchas? ¿Y sus palabras predijeron las vidas que sus hijos elegirían más tarde? Las declaraciones íntimas que dejó la princesa Diana han sido objeto de especulación durante décadas. A lo largo de los años, fragmentos de una vida truncada, cartas, notas y entradas de diario han salido a la luz, proporcionando valiosas perspectivas sobre sus anhelos, preocupaciones y pensamientos. Sin embargo, una carta que se creía perdida desde hace mucho tiempo ha reaparecido. Una misiva profundamente personal dirigida a sus dos hijos, William y Harry, en lugar de a un amigo, consejero o miembro de la familia real. Además, lo que revela podría cambiar nuestras ideas preconcebidas sobre los últimos años de Diana. La carta permaneció fuera del ojo público durante más de 20 años, antes de ser descubierta en una colección privada de correspondencia de Diana. Cuando salió a la luz en 2024, sorprendió a los expertos. No era simplemente una comunicación casual entre familiares, ni una simple muestra de afecto. En la inconfundible caligrafía de Diana se encontraba algo mucho más significativo. La carta transmitía los sentimientos de una madre que ya preveía las dificultades que sus hijos enfrentarían. Nunca estuvo destinada a ser leída por el público, pero ahora exige ser escuchada. Para comprender plenamente la importancia de este hallazgo, hay que remontarse a los años en que Diana comenzó a darse cuenta de que el futuro que deseaba para sus hijos no sería fácil de lograr. Su lucha por estar presente en la vida de William y Harry se intensificó en el momento en que su matrimonio con el príncipe Carlos comenzó a desmoronarse. Diana era consciente de que su papel como madre podría verse debilitado una vez que dejara de ser la esposa del futuro rey y de que la institución real manejaba estos asuntos a su manera. Cuando su separación de Carlos se hizo oficial en diciembre de 1992, ella ya se estaba preparando para la posibilidad de que la institución restringiera su papel. La crianza de los herederos reales había estado históricamente controlada por la monarquía, y la historia había demostrado que el deber solía prevalecer sobre los deseos personales. Diana temía que su influencia se viera eclipsada por las mismas fuerzas que habían moldeado a generaciones de niños reales. A medida que William y Harry crecían, las cartas de aquella época reflejaban su creciente inquietud. Se desahogaba con amigos sobre sus preocupaciones. En una carta de 1993, escribió una frase que, en retrospectiva, parece casi profética. «Vivo por mis hijos. Me sentiría perdida sin ellos». No era solo una declaración de amor, sino una súplica, una confesión del profundo vínculo emocional que la unía a sus hijos y del temor a que éste se rompiera. A medida que su presencia pública aumentaba, Diana tomó decisiones conscientes para ofrecer a William y Harry una visión del mundo más allá de los muros de la realeza. Los llevó a restaurantes de comida rápida, parques de atracciones y otros lugares donde pudieran interactuar con personas fuera del círculo real. En lugar de mantenerlos confinados a la educación privada dentro del palacio, insistió en que asistieran a escuelas públicas. Diana tomó estas decisiones de manera deliberada, asegurándose de que sus hijos entendieran el mundo más allá de la formalidad real. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con sus elecciones. Durante mucho tiempo, la familia real había mantenido una distancia con el público en general, una formalidad que los separaba de la vida cotidiana. La estrategia de Diana iba en contra de esta costumbre, lo que la hizo muy popular entre la gente, pero también generó fricciones dentro del palacio.
No todos estaban cómodos con que redefiniera lo que significaba criar a un futuro rey y a su hermano menor. Cuando Diana se sentó para la ahora famosa entrevista con Panorama de la BBC en 1995, la tensión aumentó. Fue un momento crucial en la historia. En la entrevista, habló abiertamente sobre las exigencias de la vida real, los conflictos dentro de su familia y, lo más importante, sus preocupaciones por el futuro de William y Harry. Declaró: "Quiero que entiendan las emociones de las personas, sus inseguridades, su angustia, sus esperanzas y sueños. Aunque sus palabras resonaron en el público, dentro del palacio fueron consideradas inapropiadas". Diana había pasado de ser una madre que defendía a sus hijos a una mujer que desafiaba públicamente a la institución. Los meses siguientes fueron tumultuosos. Para cuando su divorcio de Carlos se hizo oficial en 1996, ya no ostentaba el título de Su Alteza Real. Su lugar en la jerarquía real había cambiado. Sin embargo, a pesar de perder su estatus formal, siguió siendo la princesa de Gales y conservó derechos importantes. Su devoción por sus hijos, sin embargo, nunca flaqueó. Independientemente de los cambios en su posición, continuó escribiéndoles, dejando cartas y notas que reflejaban sus emociones en distintas etapas de sus vidas. Algunas eran simples muestras de amor, mientras que otras revelaban preocupaciones más profundas. Durante la etapa de William en el colegio Eton, Diana le escribió una carta en la que enfatizaba los valores de la bondad y la compasión, principios que siempre buscó inculcar en sus hijos. Añadió: "Eres muy amado y espero que nunca lo olvides. Cuidar de los demás es lo más importante". Entre las muchas cartas que dejó, hubo una que, con el tiempo, destacaría sobre las demás. Un mensaje final y urgente que sugería que Diana tenía una inquietante sensación de que su tiempo era limitado. Creída perdida durante años, la carta resurgió en 2024. A diferencia de sus notas anteriores, esta contenía más que simples palabras de amor. Llevaba una advertencia, un mensaje que, en retrospectiva, resultó casi escalofriante. A medida que la vida de Diana se acercaba a su último año, sus preocupaciones por el futuro de sus hijos se intensificaron. A principios de 1997, se había distanciado aún más de la jerarquía real y se dedicaba por completo a labores humanitarias. Obtuvo reconocimiento internacional por su trabajo con pacientes de SIDA, víctimas de minas terrestres y otras causas benéficas. Sin embargo, en privado, su mayor prioridad seguía siendo asegurar que William y Harry tuvieran un futuro libre de las presiones de la vida real. Expresó esta preocupación en varias ocasiones y comenzó a aparecer con más frecuencia en su correspondencia. A medida que pasaban los meses, su inquietud parecía volverse más urgente. Más tarde, amigos y miembros de su equipo notaron que Diana se había vuelto más observadora y cada vez más consciente de la dinámica que la rodeaba. En sus cartas, escribió sobre una creciente sensación de inquietud. En una de ellas confesó: "Tengo tanto que quiero decir, pero no estoy segura de si alguna vez tendré la oportunidad. Solo después se comprendería el verdadero significado de esas palabras, cuando la vida de Diana estaba a punto de tomar un giro devastador". Para cuando llegó el verano, cualquier mensaje que hubiera querido dejar a sus hijos se volvió más crucial que nunca. El verano de 1997 marcó un cambio profundo en la vida de Diana. Tras la oficialización de su divorcio el año anterior, finalmente estaba libre de las obligaciones formales de la vida real. Sin embargo, al cortar los lazos con la institución que en cierto modo le había brindado protección, también se había vuelto más vulnerable. Ahora podía forjar su propio camino sin estar atada a las convenciones de la realeza, pero esta libertad tenía un precio. Sin las medidas de seguridad destinadas a los miembros principales de la familia real,
quedó más expuesta que nunca a la implacable atención mediática que la había seguido durante años. A donde quiera que iba, los fotógrafos la perseguían, analizando y documentando cada aspecto de su vida. Diana había soportado este nivel de escrutinio durante más de una década, pero ahora, sin las restricciones del protocolo real, estaba prácticamente sola. A pesar de estos desafíos, Diana seguía completamente dedicada a su papel como madre. Se aseguraba de que William y Harry vivieran experiencias más allá de los muros del palacio y aparecía con ellos en público con frecuencia. Al mismo tiempo, escribía en privado, dejando notas, cartas y mensajes que reflejaban su amor por sus hijos, sus preocupaciones y sus esperanzas para su futuro. Durante el verano, Diana viajó extensamente, pasando tiempo con familiares y amigos. En este período, su correspondencia adquirió un tono de urgencia. Aunque anteriormente había escrito sobre el desgaste emocional de la vida real, sus palabras ahora llevaban un matiz de inquietud, algo que solo confió a sus amigos y familiares más cercanos. A finales de julio, se fue de vacaciones al sur de Francia con su amigo Dodi Fayed. Durante ese tiempo, la prensa sensacionalista se centró en especular sobre su vida personal y los fotógrafos la siguieron sin descanso. El acoso mediático era incesante. Diana, quien había luchado durante años contra la intromisión de la prensa, se encontraba nuevamente en el centro de una tormenta mediática. A pesar de esto, se mantuvo en estrecho contacto con sus hijos, quienes pasaban el verano con la familia real en Escocia. Les enviaba notas breves y recordatorios de cuánto los extrañaba. Años más tarde, personas cercanas a ella revelaron estas cartas, que reflejaban el profundo y afectuoso vínculo que compartía con William y Harry. Les aseguraba que siempre pensaba en ellos, sin importar dónde estuviera. Una carta en particular contenía un mensaje simple pero profundamente conmovedor. Ustedes son mi mundo, y siempre los amaré. Diana había reconfortado a sus hijos con palabras similares muchas veces, pero en los últimos meses de su vida, estas palabras adquirieron un significado aún mayor. Las últimas semanas de su vida estuvieron marcadas por crecientes especulaciones sobre su futuro. Algunos creían que se estaba preparando para expandir su labor humanitaria a nivel internacional, mientras que otros pensaban que planeaba hacer una importante declaración pública sobre su relación con la prensa. Diana pasó un tiempo en la Riviera Francesa antes de llegar a París en la noche del 30 de agosto de 1997. Sin embargo, había algo que seguía siendo innegable. Sus hijos seguían siendo su prioridad. Aunque los acontecimientos posteriores serían analizados hasta la saciedad, uno de los últimos actos de Diana aquella noche fue llamar a William y Harry. Antes de salir de su hotel, habló con ellos en lo que más tarde sería considerada su última conversación. Según los informes, les habló con la misma calidez y afecto de siempre, con un tono alegre, en lo que parecía ser una llamada común. Sin embargo, en retrospectiva, aquel momento se convertiría en uno de los más significativos de la noche, porque solo unas horas después, la vida de Diana llegaría a un trágico final. Murió en un accidente automovilístico en el túnel del Pont de l'Alma, en París. A medida que la noticia de su muerte se extendía, el mundo entero se sumió en el luto. Pero más allá del inmenso dolor público, dos niños acababan de perder repentinamente a su madre. Después de haber pasado el verano separados de ella, William y Harry ahora se enfrentaban a un mundo en el que Diana ya no existía. En los días que siguieron, una profunda sensación de pérdida envolvió no solo a la familia real, sino también a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, una pregunta permanecería durante años. ¿Diana había dejado algo para sus hijos? ¿Una carta? ¿Una declaración escrita de su amor? ¿O quizás un indicio del futuro que había imaginado para ellos? A lo largo de su vida, ya había compartido muchos de sus pensamientos a través de cartas, entrevistas y comentarios. Pero, ¿había algo más?
Y si lo había, ¿por qué permaneció en secreto durante tanto tiempo? El dolor tras la muerte de Diana fue abrumador. El mundo lloraba la pérdida de una mujer que había encarnado la compasión, la resiliencia y el cambio, no solo como princesa, sino como persona. Sin embargo, para William y Harry, la pérdida era mucho más íntima. La única persona que siempre había puesto su felicidad por encima del deber real ya no estaba. Eran solo unos niños, de 15 y 12 años, arrojados a un periodo de duelo público, en el que millones compartían su tristeza. Pero su propio dolor permanecía mayormente en privado. La forma en que afrontaron su pérdida estuvo marcada por el peso de las expectativas reales. A pesar de la devastación, se esperaba de ellos que mantuvieran la imagen de la monarquía, que guardaran su dolor en silencio mientras el mundo los observaba. En los días previos al funeral de Diana, creció la especulación sobre si ella había dejado un mensaje final para sus hijos, una carta de despedida, una nota o algún escrito personal que les sirviera como recuerdo duradero de su amor. Aunque ninguna carta de ese tipo se hizo pública de inmediato, quienes estuvieron más cerca de Diana sabían que solía escribirles con frecuencia, incluso cuando estaba lejos. Utilizaba sus cartas para recordarles cuánto los amaba, expresándose con sinceridad de una manera que, a veces, no podía hacer en persona. Algunas de estas cartas eran simples mensajes de cariño, mientras que otras tenían un significado más profundo, reflejando las dificultades que ella misma enfrentaba en su vida. Diana siempre recurrió a las palabras para expresar sus emociones, por lo que es posible que haya dejado algo para sus hijos en sus últimos meses. Aunque William y Harry hablaron poco sobre su madre después de su muerte, la duda persistía. ¿Les dejó un último mensaje? A lo largo de los años, William y Harry no hablaron mucho sobre los últimos días de su madre, pero siempre guardaron recuerdos llenos de amor hacia ella. A menudo evocaban su amabilidad, su risa y la forma en que los hacía sentir como las personas más importantes del mundo. Con el tiempo, las cartas que les había escrito se convirtieron en preciados tesoros de su relación. La familia real ha mantenido su tradición de preservar la correspondencia privada en la más estricta confidencialidad. Sin embargo, las cartas de Diana se mencionaban en secreto. Algunas habían sido confiadas a amigos cercanos y miembros de su equipo de confianza, mientras que otras permanecieron entre sus pertenencias personales, guardadas con cuidado. Con el tiempo, algunas de estas cartas salieron a la luz, revelando los pensamientos más profundos y sinceros de Diana. En una carta dirigida a un amigo cercano, escribió: «Vivo cada día para asegurarme de que sepan que son amados más allá de toda medida, porque ellos son mi mayor alegría». En otra carta, escrita después de su divorcio, confesó su preocupación por cómo William y Harry afrontarían la separación, diciendo: «Solo quiero que sean felices y crezcan sabiendo que tienen apoyo sin importar lo que pase». Estas cartas eran un testimonio de su amor inquebrantable como madre, pero también planteaban nuevas preguntas. ¿Había dejado Diana un mensaje final para sus hijos antes de su fallecimiento? Dado lo abiertamente que había escrito sobre su amor y sus temores, ¿existía algo más? ¿Una carta de despedida destinada a que William y Harry la leyeran cuando fueran mayores? La especulación persistió durante años. Algunos creían que una carta así había sido almacenada en los archivos reales, mientras que otros sospechaban que se encontraba entre los muchos documentos no descubiertos que dejó atrás. Estas preguntas permanecieron sin respuesta hasta décadas después, cuando un hallazgo extraordinario reavivó el interés por las cartas de Diana. En 2024, una colección privada puesta a subasta reveló escritos inéditos de la princesa. Entre ellos, una carta en particular destacaba una nota dirigida a sus hijos que había sido mantenida en secreto durante años. Se cree que fue escrita a principios de 1997
y contenía la calidez característica de Diana, reflejando muchos de los sentimientos que ya había expresado en el pasado. Sin embargo, sus palabras también transmitían un sentido de urgencia más marcado. Aunque gran parte de la carta reafirmaba sus conocidos deseos, que sus hijos crecieran sintiéndose amados y apoyados, había algo más profundo en su mensaje. Reflexionaba sobre los desafíos que podrían enfrentar, las presiones de sus roles y su deseo silencioso de que siempre tuvieran el valor de seguir su propio camino. Vistas en el contexto de las decisiones que William y Harry tomarían más adelante en sus vidas, sus palabras adquirieron un nuevo significado. Incluso dentro de las limitaciones de la vida real, Diana siempre había querido que tuvieran opciones y un sentido de independencia. En muchos aspectos, esos ideales influyeron en el futuro que cada uno construyó para sí mismo. A medida que se dieron a conocer los detalles de la carta, surgió un nuevo debate sobre por qué había permanecido oculta durante tanto tiempo. ¿Había sido escondida intencionalmente? ¿Simplemente se pasó por alto? Y lo más importante, ¿qué revelaba sobre los deseos de Diana para el futuro de sus hijos? La publicación de la carta reavivó las conversaciones sobre las preocupaciones de Diana en los últimos meses de su vida. Dado el momento en que se descubrió, algunos expertos creían que había sido preservada en secreto, mientras que otros opinaban que simplemente habían pasado años antes de que su contenido saliera a la luz. Cualquiera que fuera la razón, su mensaje ahora estaba siendo analizado desde una nueva perspectiva. Para quienes habían estudiado la vida de Diana, la existencia de esta carta no resultó sorprendente. Siempre fue una persona expresiva, que con frecuencia plasmaba sus pensamientos y emociones en palabras. Había escrito innumerables cartas personales para las personas que le importaban, especialmente para William y Harry. Sin embargo, esta carta en particular se distinguía, no solo por lo que decía, sino por la sensación de urgencia que transmitía. Diana había hablado abiertamente sobre las presiones de la vida en la realeza, el implacable escrutinio al que estaba sometida y su determinación de proteger a sus hijos de las mismas dificultades. Sin embargo, esta carta sugería que había estado pensando aún más allá. Escrita solo unos meses antes de su muerte, reflejaba sentimientos que había expresado durante mucho tiempo, pero con un tono más apremiante. Enfatizaba a William y Harry que su felicidad era más importante que cualquier deber real, que eran amados incondicionalmente y que nunca debían sentirse atados por las expectativas impuestas sobre ellos. Si bien estas ideas no eran nuevas, Diana siempre había querido que sus hijos tuvieran una experiencia diferente a la suya. Esta carta era significativa en un aspecto clave. En lugar de simplemente desear su libertad, los estaba animando activamente a perseguirla. Aunque no predecía el futuro, con el tiempo, su contenido resultó sorprendentemente profético. Diana había escrito sobre las rígidas tradiciones de la monarquía y cómo la realización personal debía prevalecer sobre el deber. Advertía que quienes no establecieran límites propios podrían verse consumidos por el peso de las expectativas sociales. Sobre todo, instaba a sus hijos a no perder nunca de vista quiénes eran realmente. Durante años, hubo especulación sobre la capacidad de Diana para anticipar ciertas cosas. En cartas y conversaciones pasadas, había expresado su sensación de ser observada y de no sentirse segura. Había confiado a amigos que creía estar siendo seguida. Aunque su carta a William y Harry no mencionaba explícitamente el peligro, su tono sugería que había considerado la posibilidad de no estar siempre allí para guiarlos. La visión de Diana sobre la monarquía siempre había sido compleja. Nunca llegó a aceptar plenamente sus costumbres, pero tampoco las rechazó por completo. Aunque criticó la falta de apoyo emocional dentro de la institución, también habló positivamente sobre el papel de la familia real en el servicio público. Sus opiniones evolucionaron con el tiempo,
y a finales de la década de 1990 estaba convencida de que la monarquía debía cambiar para seguir siendo relevante. Había expresado este pensamiento en público antes, pero en esta carta, el mensaje era mucho más personal. Si bien reconocía que sus hijos siempre estarían vinculados a la familia real, también enfatizaba que sus vidas privadas y decisiones personales eran tan importantes como sus roles públicos. Los instaba a aceptar el cambio, desafiar las tradiciones que ya no les sirvieran y, sobre todo, priorizar su bienestar. En muchos sentidos, la carta de Diana parecía anticipar los caminos que William y Harry tomarían como adultos. Aunque aún eran jóvenes cuando ella falleció, las decisiones que tomaron en los años siguientes estuvieron en estrecha sintonía con los valores que les inculcó. Como futuro rey, William encontró un equilibrio entre sus deberes reales y un enfoque moderno de la vida familiar. Junto a Catherine Middleton, optó por criar a sus hijos en un ambiente lo más normal posible, priorizando una paternidad activa, algo poco común dentro de la familia real. Harry, en cambio, eligió un camino distinto al construir su propia vida junto a Meghan Markle. Su decisión de apartarse de sus funciones reales en 2021 marcó una ruptura definitiva con las expectativas impuestas sobre él desde la infancia. Aunque la carta de Diana no delineaba explícitamente sus futuros, sus temas centrales resonaban profundamente. Reforzaba la idea de que ella había reflexionado sobre lo que vendría, temiendo que sus hijos algún día tuvieran que enfrentar el mismo sistema que a ella le había causado tanto sufrimiento. Más que nada, quería que se sintieran con el poder de tomar sus propias decisiones. A medida que se hicieron públicos los detalles de la carta, se reavivó el debate sobre el papel de la monarquía en el mundo moderno. Diana llevaba años hablando de la necesidad de que la institución evolucionara, y sus palabras parecían más relevantes que nunca. Si bien la familia real había experimentado muchos cambios desde su muerte, ciertas tensiones persistían. La opinión pública estaba cada vez más dividida entre quienes creían que la monarquía debía adaptarse y aquellos que insistían en mantener la tradición. Para William y Harry, la carta era un recordatorio íntimo del amor y el apoyo inquebrantable de su madre. Para el mundo, sin embargo, era un poderoso testimonio de la influencia perdurable de Diana, una voz que seguía resonando décadas después de su partida. La conversación en torno a su carta trascendió a sus hijos, generando un debate más amplio sobre su impacto en la monarquía y las decisiones que estaban moldeando su futuro. Durante su vida, Diana fue vista como una figura disruptiva, alguien que desafiaba el statu quo de maneras que incomodaban a quienes la rodeaban. Sin embargo, con el paso de los años, su influencia no hizo más que fortalecerse. De distintas maneras, sus hijos habían llevado adelante sus enseñanzas. William trabajó para modernizar ciertos aspectos de la monarquía sin salir de ella, esforzándose por proteger a sus hijos del excesivo escrutinio mediático mientras mantenía una conexión cercana con el público. Junto a Catherine Middleton, decidió criar a sus hijos de una manera más convencional, reflejando los valores que Diana había defendido. Su decisión de enviarlos a escuelas fuera de la tradición real y proyectar una imagen más accesible de la familia reflejaban su visión de una monarquía moderna. Harry, en cambio, tomó un camino completamente distinto, renunciando finalmente a sus responsabilidades reales. Su salida de la familia real se convirtió en uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia contemporánea de la monarquía. En entrevistas, habló abiertamente sobre los desafíos de crecer bajo el escrutinio público y las presiones de su rol. Su decisión de alejarse estuvo motivada por el deseo de proteger a su familia y su propio bienestar, preocupaciones que reflejaban las luchas que Diana había enfrentado décadas antes. El descubrimiento de la carta de Diana
proporcionó un contexto más profundo para estas decisiones. Sus palabras reflejaban su esperanza de que sus hijos siempre tuvieran la libertad de elegir su propio camino. En lugar de imponerles un destino específico, les había hablado sobre la importancia de ser fieles a sí mismos, un mensaje especialmente poderoso dentro de una institución donde el deber y la tradición siempre habían sido lo más importante. Más allá de William y Harry, la carta también reavivó el debate sobre la compleja relación de Diana con la familia real. Tanto su influencia pública como sus luchas privadas definieron su tiempo como princesa de Gales. Aunque el público la adoraba de una manera que pocos otros miembros de la realeza habían experimentado, dentro del palacio a menudo se sintió aislada. Habló abiertamente sobre sentirse ignorada, sobre su deseo de hacer que la monarquía fuera más accesible emocionalmente y transparente, y sobre la resistencia que encontró al intentarlo. Aunque sus esfuerzos por redefinir lo que significaba ser un miembro de la realeza moderna no siempre fueron bien recibidos, sin duda cambiaron la percepción pública de la institución. En muchos sentidos, la generación más joven de la familia real, especialmente William y Harry, creció en un mundo que no podía ignorar el impacto de su madre. Los valores de Diana moldearon sus perspectivas, ya fuera que decidieran permanecer dentro de la monarquía o alejarse de ella. A medida que se analizaban los detalles de la carta, surgieron preguntas sobre por qué había tardado tanto en salir a la luz. Algunos especularon que había sido ocultada deliberadamente al público, mientras que otros creían que se había mantenido en privado por respeto a William y Harry. La familia real siempre había mantenido una estricta confidencialidad sobre la correspondencia privada, y a lo largo de la historia, muchas cartas importantes permanecieron sin divulgarse durante años. Sin embargo, el momento en que emergió esta carta era particularmente significativo, ya que el debate sobre el futuro de la monarquía era más intenso que nunca. Para aquellos que habían seguido de cerca la historia de Diana, la carta fue un recordatorio conmovedor de sus valores. No era solo una figura real, era una madre que había luchado para que sus hijos tuvieran vidas que fueran más allá de sus títulos. Era una humanitaria que había utilizado su plataforma para dar visibilidad a causas que antes habían sido ignoradas. También era una mujer que había desafiado a una institución que, en aquel entonces, no siempre valoraba la individualidad. El impacto emocional de sus palabras trascendía la historia. Transmitían un mensaje que seguía siendo relevante, incluso si solo eran un reflejo del pasado. La monarquía continuaba evolucionando, pero los mismos temas que Diana había señalado décadas atrás seguían presentes. ¿Qué papel tenía la emoción en una institución basada en la tradición? ¿Hasta qué punto el deber debía sopesarse frente a la felicidad personal? ¿Y podía la familia real preservar su legado mientras se adaptaba genuinamente al mundo moderno? Las respuestas a estas preguntas tomaron formas distintas para William y Harry. Harry se había apartado completamente del sistema, mientras que William había optado por permanecer en él, tratando de generar cambios desde dentro. A su manera, ambos caminos ilustraban los desafíos de haber nacido en roles con expectativas que nunca eligieron. A pesar de haber sido escrita en otra época, la carta de su madre había anticipado esas luchas. Diana quería que comprendieran que sus identidades no estaban definidas únicamente por la institución en la que nacieron, que eran más que sus títulos. A medida que la existencia de la carta se hacía pública, quedaba claro que la voz de Diana nunca se había apagado por completo. Su influencia seguía moldeando las decisiones de sus hijos, avivando el debate sobre la monarquía y redefiniendo la percepción pública de lo que significaba ser un miembro de la realeza en el mundo moderno. Siempre había estado adelantada a su tiempo, viendo los cambios mucho antes de que otros los reconocieran. Habían pasado años desde su muerte, pero sus palabras seguían inspirando, desafiando y recordando al mundo la mujer que una vez redefinió lo que significaba ser princesa.